buenas noches, amigos televidentes que nos siguen en este su espacio, Negocios y Más en TV. Gracias a ustedes por estar ahí, como gracias a todos los amigos televidentes que me escriben, gracias a las posibilidades de comunicación que nos proporciona el Internet. En el día de hoy estuve dándole respuesta a cada una de las preguntas que me hacen. Como siempre, debo no excusarme, sino ustedes bien saben que las preguntas que ustedes realizan ameritan de tiempo. Por lo tanto, no esperen la que nos hagan hoy, que en fin de semana lo tendrán. La respuesta se le estoy brindando entre jueves y viernes. Y en algunos casos, algunos de los amigos que pude responderle el miércoles. A veces hablar de asuntos económicos, de proyecciones y de recomendaciones no es fácil porque hay que consultar fuentes, hay que analizar números y eso conlleva tiempo. Si ustedes confían en nosotros y por eso nos preguntan, yo debo ser respetuoso al momento de vertir una opinión o enviarle las informaciones que requieren. Pero como siempre, muy agradecido. No duden en escribir y si en la respuesta no están contentos, sabiendo que no somos un concurso de simpatía, sino emitiendo opiniones que son a veces muy técnicas y aunque nos apartamos casi siempre del punto de vista político, ustedes saben que cada uno, al igual que ustedes, nosotros tenemos nuestra simpatía y creemos en ella. Es bueno que sepan que hubo un ligero aumento en los precios de los combustibles, producto de lo que han sido las variables que han venido incidiendo a nivel internacional. El precio del crudo se mantiene subiendo a partir de enero, cuando llegaron a tope, enero, febrero, muy bajito. A partir de ahora han aumentado persistentemente y nosotros nos debemos a un presupuesto y a una planificación trimestral y por ello entonces se observa esos ligeros aumentos. Pero está claro como a principio de mes, cuando bajan a nivel internacional los combustibles, estos se reflejan de inmediato en los precios de venta de nuestro, manteniendo siempre los márgenes, que son los márgenes de intermediación o de negociación, que aunque en su momento hemos criticado los subsidios y sobre todo los subsidios a los empresarios del transporte, que son, aunque critican por un lado, pero no critican tan fuerte como llevarlo a decir que van a renunciar a su subsidio. Eso sí ellos lo tienen y uno nunca sabe hacia dónde van a parar. Se critican los precios con los cuales se venden los combustibles en el país y ocultan que ellos reciben miles de galones mediante un subsidio que el gobierno, yo soy partidario de que lo quite, porque si en nada se refleja el precio del transporte hacia lo de a pie, entonces ¿por qué vamos a darle o a seguirle dando subsidio a los empresarios del transporte? De todas maneras, es bueno que ustedes sepan que para la semana que inicia del 23 al 29, la gasolina premium se venderá a 188,90, hubo un aumento de 2.50, la regular 169,80 con un incremento de 2.70. Reitero la opinión que siempre vierto toda la semana, la gasolina regular, eso está de más. Eso hay que sacarla del mercado porque lo que viene a contaminar el medio ambiente. El gasoil óptimo se venderá a 143,30 para un aumento de 2.60, mientras que el regular 128,10 para un alza de 2,30 pesos. El Actum se venderá en 88,90, entre otros, sin mayores incidencias. Lo que tiene que ver con el gas propano, lo que se conoce como el GLP, eso aumentó 1 peso, se venderá a 87,60. El GLP ya dejó hace mucho de ser un combustible solo para el ama de casa. Ustedes bien saben
que el transporte público se moviliza a través del GLP. Por lo tanto, también sobre esa base yo sostengo que el combustible, lo que conocemos como la gasolina regular, debe salir fuera del mercado, porque si ni siquiera los transportistas públicos lo están utilizando, se han inventado una bomba instalándole un tanque de gas en el baúl, que solo porque somos protegidos por la Virgen de la Altagracia, todos los días no encontramos un desorden en las autopistas de este país con la explosión de esas bombas andantes que hay en el mercado. Otra información importante antes de iniciar la entrevista de esta semana es la información que nos sirve el Banco Central y en cuanto al crecimiento de la economía en el mes de febrero de 7.8. Sin duda, la semana pasada analizábamos lo que fue la intervención de nuestro gobernador, el gobernador del Banco Central, en la reunión trimestral del BID y del BM, el Banco Mundial, y si se quiera, aunque no se quiera, es así, mucho de la experiencia y del manejo tranquilo de la economía que se sirve, o de la macroeconomía que se sirve a través del gobierno, son estos reflejos. Crecimiento en el mes de febrero de un 7.8%. En lo que yo tengo uso de razón analizando la economía, siempre en los años de elecciones, la economía en vez de crecer, decrecía, disminuía, porque no nos guiábamos de un patrón de planificación que nos permitiera una constante en lo que tiene que ver con el crecimiento. Los gobiernos, cuando llega el año de decidir si se quedan o no, pues lanzan todo por la ventana, lo que no se ha observado en estos últimos periodos de gobierno, que ha permitido entonces mantener un crecimiento sostenible, que es lo que la población desea, es lo que la población quiere. De manera, queridos amigos, que como introducción yo quiero ir a una pausa para de regreso iniciar una interesante entrevista con un economista, consultor, y hoy vamos a hablar de esto que viene dentro de unos días, el proceso electoral. Vamos arriba y de inmediato regresamos. Colegio Utesiano de Estudios Integrados COE UTESA, una institución que te ofrece un concepto de calidad educativa diferente, un centro de desarrollo humano con un gran compromiso de contribuir desde la escuela con el futuro de la patria. Si quieres para tus hijos una educación integral en valores, ciencia, cultura, disciplina, somos la opción de calidad para la educación de tus hijos. Inscripciones abiertas. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Que el gobierno dominicano le está ofertando a través del Ministerio de Educación
de que personas de diversas áreas del saber, profesionales de diferentes áreas, puedan insertarse al sistema educativo, usted tiene la oportunidad, porque existe un nicho, pero antes tiene que pasar por UTESA, por el recinto oriental, y inscribirse en el curso de habilitación docente. A partir de ahí ya usted habiéndose preparado, pues va y concursa en educación, que por allá hay muchas plazas y ahora con estas de las tandas extendidas, los politécnicos están contratando profesionales de diferentes áreas. En habilitación docente, en UTESA, Recinto Oriental, llámenos al teléfono 809-245-8200, extensión 230-228. También allá mismo se está impartiendo el curso de habilitación en pedagogía universitaria. Vaya, y si lo que requiere es curso técnico de Infotec, pues vaya a UTESA, Recinto Oriental. Allá le estarán esperando en el cual usted podrá realizar todos los cursos que imparte Infotec. En UTESA Oriental existe o se desarrolla un centro de Infotec que le proporciona todos estos cursos. No pierda tiempo, es tiempo de estudiar, es tiempo de trabajar. Hoy tengo la amable compañía de un amigo, economista, investigador y sobre todo consultor empresarial de corte privado, con el cual vamos a analizar diferentes áreas o aspectos de lo que ha de venir con las elecciones del próximo 15 de mayo. Pero antes, Luca, muy buenas noches. Buenas noches. Placer, Luca, tenerte aquí. Yo quiero preguntarte, como es la pregunta tradicional a todos nuestros invitados, en los aspectos económicos que estamos viviendo, ¿cómo lo valora? Bueno, lo más reciente es el informe del Fondo Monetario Internacional. Si te fijas, tuvimos el informe, un accidente aquí breve con la silla. No sé, sí. Tuvimos recientemente la reunión que sostuviera, a la cual fue invitado el gobernador del Banco Central, y en el informe que sale del Fondo Monetario Internacional es que la economía va a crecer sobre el 5% para este año. Sí. Generalmente las estadísticas del fondo se quedan por debajo de las estadísticas nuestras. Fíjate que el fondo el año pasado previó un crecimiento de un 5.4% y la economía terminó rondando el 8% de crecimiento el año pasado. Sí. Entonces este año ellos prevén un crecimiento de un 5.5%, lo que implica que la esperanza que tenemos es que la economía sobrepase eso. Pero en ese informe ellos destacan la fortaleza de la banca, destacan un crecimiento no tan elevado, pero mínimo, pero al fin crecimiento de la actividad industrial en República Dominicana y la actividad comercial que le fue muy bien a final de año y a principio de año con esto de la Semana Santa. Así que nosotros vemos la economía que va en buen pie y en marcha. Sin lugar a duda, al principio comentaba el crecimiento, la rueda de prensa del día de hoy del Banco Central, que establece que en el mes de febrero hubo un crecimiento de un 7,8 y comentaba que casi nunca uno puede apreciar, observar en tiempo de elecciones que suceda esto, que la economía se mantenga en crecimiento cuando uno sabe, no hay que taparse los ojos, uno sabe que en tiempos de elecciones la economía, bueno, se activa, pero sobre todo se activan los gastos. ¿Cómo tú valoras lo que ha sido, aunque vamos a hablar de encuesta, para eso fui invitado, pero no puedo dejar la oportunidad de preguntarte, ¿cómo tú valoras en este año, en la recta final, esta información del Banco Central cuando la realidad y los comentarios de economistas de la oposición que plantean y dicen, como que hay una información como que uno de repente
dice alguien está hablando mentira. Por supuesto, los números están ahí, uno lo ha analizado. Entonces, ¿quién está hablando mentira sobre el crecimiento? ¿La oposición o es el Banco Central que viene su gobernador de reuniones extraordinarias de los Estados Unidos, que cerramos un año fiscal en crecimiento? ¿Qué está pasando? La oposición tiene que tener cuidado cuando desacredita las cifras, tanto de organismos internacionales como nacionales, porque la oposición persigue y tiene como objetivo ganar el gobierno de la República. Sí. Entonces van a dirigir todas las instituciones del Estado y desacreditar las cifras ofrecidas por los organismos tanto nacionales como internacionales. Eso no le hace bien ni a la economía ni a ellos en términos de credibilidad, porque imagínense que ganase las elecciones, en el hipotético caso, que es difícil al decir de las encuestas. Ellos tienen que vender certidumbre si llegan a ocupar la posición más alta del Estado, a dirigir el Estado. Entonces, las cifras que van a ofrecer son precisamente las cifras que encuentren de segundo trimestre, que van a ser la ofrecida y la servida por esta administración. Entonces ellos van a ir como autoridad a desmentir esa cifra. Entonces hay que tener cuidado y hay que ser honesto, hay que ser serio. El Banco Central acaba de presentar el crecimiento, el desempeño de la economía del primer trimestre del año. Si nosotros nos fijamos en la medida que ha venido tomando el gobierno, que ha reducido que si nombramiento para la nómina por requerimiento que le ha hecho la Junta Central Electoral, fíjate que sacó la publicidad de los programas de televisión. Eso te puede decir a ti que el crecimiento que ha venido teniendo la economía no ha sido por el efecto de un incremento del gasto del gobierno, porque al contrario lo está reduciendo gastos. Ahora, lo que tiene que ver ya con lo que está establecido en el presupuesto y las instituciones que no tienen que ver directamente con los requerimientos de la oposición y las quejas de la oposición en función de que si el gobierno está usando los recursos del Estado o no en campaña, como ya ellos han denunciado eso específicamente con la nómina del Estado y la publicidad, el gobierno la ha sacado. Sin embargo, fíjate cómo se ha comportado la economía. Si te fijas en cada una de las variables, el comercio ha crecido bastante y es producto eso fue producto de toda la venta de fin de año y también de las ventas de principio de año por el efecto de Semana Santa y lo que se espera porque la gente se está preparando también para las madres, aunque están las elecciones en pie. Hay que tener mucho cuidado en mi conclusión con relación al descrédito que tú le das a la cifra. Pero eso no es nuevo de parte de la oposición, porque han venido haciendo denuncias, han venido desacreditando y de repente no creen en nada. Los técnicos del partido mayoritario que está de oposición, que es el que presenta al licenciado Luis Abinader como candidato, ellos veo que a cada rato o de manera sucesiva hacen ruedas de prensa para desmeritar las cifras ofrecidas, inclusive por la mayoría de los organismos, inclusive fíjate que también lo han hecho con el área de educación. El otro día, no sé, en un informe que presentaba el señor titular, el señor ministro de Educación, hablaba de deserción escolar en unos niveles y ellos tomaron esto como bandera de campaña, pero parece que es el mediatismo. La oposición no tiene un plan. El licenciado Luis Abinader ni en su comando de campaña tiene un plan de campaña. Entonces viven del día a día. Cada vez que se presenta algo, tú notas que no tienen un plan porque viven del día a día y aprovechan cualquier tipo o de denuncia o cualquier tipo o una primera plana de un periódico que para ellos signifique un boom en términos políticos o que eso le puede fortalecer en términos políticos a su campaña y salen a explotar eso. Eso es vivir el mediatismo el día a día y se ve que no tienen un plan porque la gente les acusa de que no tienen nada que ofrecer, que no hacen propuestas. Yo vi, por ejemplo, el domingo en televisión, en la noche estaba descansando y vi que el licenciado Luis Abinader estaba encima de un vehículo con un micrófono en la mano y el periódico Diario Libre en la mano diciendo, fíjate, ya hablándole al pueblo en una caravana, como que el presidente dijo que le iba a incrementar los impuestos. Cuando tú lees todo el despliegue del discurso del presidente, que fue
parece que fue en la Cámara Americana, una reunión con el CONET. Sí. En ningún momento el gobierno hablaba de eso. Los empresarios le hablaron, por ejemplo, del déficit fiscal, de la necesidad que tiene la economía que se reduzca ese déficit. Y el gobierno, obviamente, ha referido para un pacto fiscal todo lo planteado por ellos, porque ellos lo ven, los empresarios, es lógico que lo vean por el lado del gasto, no por el lado de las recaudaciones, porque entonces habría más sacrificio en términos de lo que son sus intereses. ¿Qué hace el gobierno? Lo refiere al pacto fiscal y se va por la parte del gasto fiscal. Si usted se fija en la cifra, el gasto fiscal para el año 2015 ronda los 215 mil millones de pesos. Sí. Eso es más de un 6% del PIB. Entonces, en el pacto fiscal se supone que se van a discutir cada una de estas cosas. ¿Dónde es que vamos a recortar? Si se está hablando de recortar el gasto, es obviamente que el gobierno habla de recortar el gasto fiscal, porque el gasto de capital y el gasto también en cosas que son productivas y el gasto social no se puede reducir. Fíjese cómo el licenciado Luis Abinader está hablando de incrementar el gasto social. Se pasó 2 años desacreditando la tarjeta de seguridad de solidaridad. De solidaridad y también hablando del gasto social del gobierno, de que el gobierno hacía campaña con eso. Ahora de repente está diciendo que va a bajar los impuestos y va a incrementar el gasto social, lo que no dice cómo. Entonces el pueblo ve que son puras demagogias, son cosas que son inexplicables, que no saben cómo explicarlas, porque cuando tú ves, no la explica. Yo vi ahí en Facebook una noticia estrambótica, se puede decir, esa es la palabra que encuentro, y era que a un general le iban a aumentar el salario de 300,000 pesos. Pero entonces tú estás hablando de incremento salarial de la policía, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas, y está hablando a la vez de reducir gastos, y está hablando a la vez también de incrementar el gasto tributario en función de que los llamados incentivos que él va a dar para incrementar el empleo. Si tú te fijas, como que no te concuerda la mayoría de las cosas que te está ofreciendo con el discurso que está llevando a cabo. Sí, sin lugar a duda que el candidato Luis Abinader, que es economista y que uno realmente se asombra de todas las cosas que anda prometiendo, promulgando, cuando uno sabe que hay muchas cosas que no es posible. Por ejemplo, aumentarle tanto a la policía en base a sueldo, cuando a nivel internacional lo que se está tratando es de eficientizar estos organismos, reducirlo, aumentarle, pero reduciendo la cantidad de lo que son, eficientizándolo, que es lo que hay que hacer, y eso conlleva tiempo, una planificación, eso no es a lo loco. Pero son propuestas que uno se queda con la boca abierta porque uno sabe qué preparación académica tiene. Lucas, en los últimos meses y especialmente en la recta final, uno se encuentra leyendo en la prensa y los informes que nos llega a Negocios y Más de tantas encuestas, una que son asombrosas. A mí a veces me llegan encuestas en la mañana que proyectan a un Luis Abinader con un 40 contra un 41. En la noche me llega otra que dice que Danilo gana con un 60, que Luis gana con un 30, y como este festival de encuestas. Según tu apreciación y como consultor en esta área, ¿cuántas firmas encuestadoras aquí en el país uno puede decir que son creíbles? ¿Cómo cuántas? Porque en el día a día uno logra apreciar como algunas 15 o 20 publicando. Muy bien. Como profesional del área social, de ciencias sociales, yo no puedo venir aquí a desnotar ninguna firma encuestadora, ni las encuestas como instrumento de trabajo. Las encuestas son instrumentos de trabajo y nosotros requerimos siempre de ese instrumento para algunos estudios en los cuales nos involucramos. La mayoría de las firmas encuestadoras son honestas. El asunto es el interés con que tú leas la encuesta. Por ejemplo, las encuestas de los medios de comunicación, la que tú ves, la que publica el periódico Diario Libre, la que publica el periódico Hoy, la que publica ahora el grupo económico de Noticias SIN,
Sí. que veo que a quien contrataron fue al licenciado Bernardo Vega, que tiene años en esos menesteres, eso, sí. y la del periódico Hoy, que tiene al licenciado Rafael Acevedo, que también tiene años, y la del periódico Diario Libre, que también en el proceso pasado, en el 2012, también publicó algunas encuestas. Fueron las encuestas que más se acercaron a la realidad de lo que pasó aquí en el año 2012. Entonces son encuestas que tienen una credibilidad en la sociedad. Hay otros profesionales que hacen encuestas, como otras empresas como el Centro Económico del Cibao, la empresa por ejemplo, de Dorín Cabrera, que lo veo que está asesorando ahora porque antes de ayer hubo un acto político en la cual el licenciado Dorín Cabrera tomó un turno y mandó a calentar, estaba vendiendo esperanza y levantando el ánimo a ese discurso, dijo que tenían que salir, que era un voto, que la política era esperanza y que era pasión y que tenían que calentarle la cintura a las mujeres para que conseguir votos. No sabía que así se conseguían votos. Entonces, cuando el licenciado Luis Abinader te publica una empresa y tú ves que tiene detrás a Dorín Cabrera, ya tú ves que tiene un sesgo de entrada. Sí. No quiero decir con esto que la encuesta no sea creíble. Lo que tienen que hablar es del margen de error entonces que le están poniendo a una encuesta. Si a través de, tuve una publicación de Dorín Cabrera de que el licenciado Danilo Medina, una que vi que tiene 49 y Luis Abinader tiene 40 y pico, si tú le ves, cuando tú haces los cálculos que no te dan, pero si tú cuadras un margen de error de alrededor del 23%, sí te da. Entonces, una encuesta creíble que tenga un margen de error de 23%, ¿cómo te va a dar? No hay forma. Entonces, es una forma de tú engañarte tú mismo. Sí. También escuché, vi en los medios de comunicación que tuvieron problemas, por ejemplo, que el comando de campaña del licenciado Luis Abinader tuvo problemas con el Centro Económico del Cibao, que le dio un tipo de asesoría y le presentó en un estudio profundo que ellos mismos le ordenaron, que le ordenó el comando de campaña al Centro Económico del Cibao, le llevaron los resultados y ahí se armó un pleito. Es lo que pude escuchar en los medios de comunicación, que hubo un pleito cuando le presentaron algo más que una encuesta, un estudio profundo que ellos mismos ordenaron. Entonces tuve problemas. Tienen problemas hasta con sus propios asesores, porque lo que Luis Abinader no ha entendido en este proceso es que como él se había vendido como una cara fresca y iba a competir con un presidente popular, con una popularidad de alrededor del 80 y pico por ciento cuando sale Luis Abinader. Y Luis Abinader sale, según la encuesta Gallup, con un margen de alrededor del 17% frente a un 68% cuando sale. Sí, así es. De un presidente popular. Entonces, sus asesores de entonces le decían que él tenía que poner el tema de la corrupción porque probablemente el tema donde el gobierno era débil era en el tema de la corrupción porque no había metido preso funcionarios del gobierno anterior. Y él duró un año con esa bandera de lucha, el tema de la corrupción, cuando en las encuestas ese tema ocupaba un quinto, un sexto lugar. Para vender la percepción de que el presidente Danilo Medina era un presidente corrupto, apañado por la corrupción. Sin embargo, cuando el presidente Danilo Medina sale a ruedo, que apenas lo hizo en enero, fíjate cómo se ha colocado en el mismo orden que le daban las encuestas hace más de un año, cuando el candidato Luis Abinader sale a ruedo político. Entonces, ahora se han dedicado a desacreditar las encuestas de los medios de comunicación. La que generalmente la gente tiene, la sociedad tiene cierta credibilidad sobre esas encuestas, porque son las que tienen años trabajando y años acercándose a los resultados. Así que, no, en términos ya de la pregunta que me hace, si una encuesta es esto, pues eso va a depender del margen de error. Si a mí me dicen, yo veo que Gallup, por ejemplo, Gallup va a publicar el lunes. Sí. Lo leí hoy en el periódico Hoy. Va a publicar el lunes esta encuesta que salió última, que le daba un 62% al señor presidente de la República, que es candidato, tenía un margen de error de un 3%. Pero si tú... Y cuando tú la lees y tú analizas, pero la percepción, es una pregunta que le hicieron a la gente, ¿de quién usted cree que va a ganar
El 70 y pico por ciento de la población dice que Danilo Medina va a ganar. Entonces, veremos, faltan ¿cuánto? 25 días para las elecciones. Si tú me dices que una encuesta, porque hay que reconocer que la Gallup ha sido una de las firmas encuestadoras que más ha sido certera en las elecciones. Tú me dices que le da un 61% al presidente actual y candidato Danilo Medina. Y dice Rafael Acevedo que se puede considerar un margen de error de 3 puntos. Que lo que se hace en encuesta es que puede subir o puede bajar, tú lo pones en el punto medio. Pero vamos a suponer que ese 3% se le aplique, ese error se le aplique al candidato a la reelección, el presidente Danilo. Estaríamos hablando que ganaría con un 57%, si los cálculos no me dan. Generalmente cuando me hacen esa pregunta, yo lo divido entre dos. Sí. Sumándole la mitad, que sería un 1.5% al candidato ganador, y restándole el 1.5% al otro, o sumándoselo también. Tú puedes hacer ambas operaciones porque decía en una tesis que yo leí de Milton Friedman, decía que generalmente cualquier proyección termina siendo errática cuando interviene el factor humano. O sea, sí, todo lo que tiene que ver con la psicología de la gente, con la persona, las cosas se manifiestan o no. Entonces, si hay un margen de error de un 3% de que estas puedan o no manifestarse, tú lo divides en los dos sentidos que estoy hablando. Sí. En uno le asigna un 1.5 y se lo quita, o se lo suma a ambos. Generalmente yo respondo eso así. Sí, y como quieres un problema para los que están abajo. Una pregunta que no puedo dejar de hacerte. Uno sabe que los últimos, pudiéramos decir, los últimos 20 años en la vida política del país se ha visto contaminada con lo que llaman algunos políticos campaña sucia. Es campaña sucia cuando te afecta a ti, cuando te ataca, es campaña sucia. Ahora bien, en los últimos días, en el ruedo político, en los medios de comunicación, estaba o se intentó lanzar un video el cual se catalogó como campaña sucia. La campaña sucia, sin lugar a duda, que no han incidido de manera positiva a los que la han elaborado, como tampoco afectado a quienes la han recibido. Está claro, desde hace 20 años que la gente no le hace caso a campaña sucia, como tampoco le hace caso al tema de la corrupción, porque si hubiera sido por el tema de la corrupción, hace mucho que aquí, bueno, estuviera dirigiendo las Fuerzas Armadas. Sí. Y cuidado, a lo mejor nuestro querido amigo, el cardenal López Rodríguez, estaría dirigiendo los destinos del país, porque hasta por encontrar, a ese todavía no lo han acusado de corrupto, pero aquí los políticos, todo el mundo se acusa de corrupto, dependiendo del lugar que ocupe, y por eso han hablado tanto de corrupción que ya nadie le hace caso al tema de la corrupción. Ahora bien, ¿cómo puede la campaña sucia incidir, ya sea de manera positiva a quien la elabora para indirgarle a su oponente, o de manera positiva a quien se la están elaborando, que la población lo ve como víctima? ¿Cómo tú me analizarías eso? Lo primero es establecer de manera breve ambos conceptos. Sí. Conceptualizar sobre ambos conceptos, de sucia y negativa. Hay campaña negativa, obviamente tú destacas los puntos débiles de un oponente, y tú puedes hacer campañas negativas en función de todos sus puntos débiles, destacándolo y destacándolo. Pero hay campaña, la llamada campaña sucia aquí es cuando hacen montaje de cosas que no están dentro de la realidad, y a esa se le cataloga como campaña sucia. Si yo hubiese sido el comando de campaña, o hubiese dirigido el comando de campaña del licenciado Danilo Medina, presidente y candidato de nuevo a la República,
yo hubiese pagado en los medios de comunicación el video este que corrió en las redes sociales con relación a los supuestos, me parece que se llamaba La verdadera cara de Danilo Medina. Sí. Porque ahí la gente que no es tonta se va a dar cuenta de que ahí hubo un montaje rastrero. Cogieron a Dilma Rousseff, por ejemplo, Sí. a Lula, y lo colocaron como que Danilo apañaba la corrupción o se benefició de la corrupción de Lula y de Dilma. Y si tú ves en los medios de comunicación lo que te llegan por las notas internacionales, a la candidata, a la presidenta Dilma Rousseff, por ejemplo, que ahora en la Cámara de Diputados pasó para que sea juzgada, Sí, para un juicio político. Eso pasó ahora al Senado de la República de Brasil. Sí. No se le acusa de tema de corrupción. No. Sobre lo que se le está acusando de maquillaje de cifras. O sea, si fuera una empresa, para que el público lo entienda, si yo estoy dirigiendo una empresa y me hacen una auditoría y los auditores, para que nosotros podamos conseguir en esa empresa un préstamo, los auditores externos me arreglan todas las cifras, la maquillan, todos mis resultados, todos mis índices también. Cuando yo voy al banco, el banco va a tomar la decisión por ese estado financiero, más lo que tiene que ver con el riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Que el banco me va a prestar. Después se descubre que yo no puedo cumplir, yo voy a incumplir con todos esos compromisos, entonces yo maquillé la cifra. Pero eso no es lo que se trata en Brasil. Cuando tú en realidad ves la realidad y ves y analizas, tú lo que ves que en Brasil, el problema que está teniendo en términos de popularidad la presidenta de Brasil es por el manejo de la economía. Tienen problemas con la economía y por eso ya está teniendo problemas de popularidad. Pero si tú te fijas ya en lo que te pasan por televisión, de cuáles fueron los argumentos, por ejemplo, de los diputados para el enjuiciamiento, en ninguna de las intervenciones sale el tema de la corrupción, sale el tema de la malversación, sale ningún tipo de eso. Sin embargo, el comando de campaña y el candidato de la oposición hace todos esos señalamientos y lo extrapola a República Dominicana, donde eso no tiene que ver con la realidad. Pero más aún, el tema, por ejemplo, de Joao Santana, que fue asesor de campaña del presidente de la República, lo preguntaron en una encuesta. Sí. Y el 52% de la gente no sabía de qué era eso, de qué le estaban hablando. y él sigue con eso. Entonces, un montaje, hay campañas rastreras. Por ejemplo, al doctor Leonel Fernández, tú sabes que en el 2004 le hicieron muchísimo montaje de campaña sucia. Sí. Y hasta hoy, después de las elecciones del 62, donde el profesor Juan Bosch fue electo presidente de la República, ninguno ha ganado con el porcentaje que ganó en el 2004 Leonel Fernández. Así lo que implica que la presunción que tú tienes sobre la base de que la campaña sucia no surte en efecto es correcta, pero más aún, fíjate que el que hace campaña sucia está diciendo parte de la debilidad que tiene su proyecto. Sí. Porque cuando recurre a ese tipo de métodos es porque ninguno de los métodos vamos a decir, aceptable, que se pueda manejar, que él ha usado, no ha logrado bajar, entonces acude a un método de desesperación que son la llamada campaña sucia. Entonces, esa misma campaña sucia te dice a ti por dónde anda quien la promueve. Sí, sin lugar a duda. Entonces, algo que es preocupante es que dirigentes o partidos políticos, pero dirigentes, que en su momento sus máximos líderes fueron víctimas de lo que se denominó campaña negativa, porque todo el mundo sabe que estamos hablando del PRM, que en su gran mayoría vienen del PRD, que forman sus partidos, y si se quiere, en su gran mayoría son seguidores de los ideales de aquel viejo gran líder, José Francisco Peña Gómez, que en su momento fue víctima de campaña negativa por parte del también presidente y viejo líder, el doctor Joaquín Balaguer, que trabajó para ello y que de ninguna manera pudo afectar esa campaña sucia a Peña Gómez, como tampoco se benefició
Balaguer, porque en sus momentos Balaguer ganaba las elecciones porque tenía experiencia, sabía organizarse, sabía echar un pleito, además que en ese entonces poco político habían que toda la oposición lo esperara para escuchar las frases que se iban a pegar en los tiempos de campaña. Actualmente no aparecen líderes como eso, que cualquier cosa que pudieran decir ya era el tema que marcaba el inicio de una campaña. Por lo que yo creo que lo preferible sería reconocer las debilidades que se hay y trabajar en función de la cosa positiva y en función de las informaciones que se tiene. Se requiere que se sabe que las encuestas se hacen para el lanzamiento de un producto. Y cuando se realiza una encuesta o un estudio de factibilidad, uno conoce las debilidades que tiene ese producto y trata de mejorarla, trata de enfrentar esas debilidades. Y cuando se trata de encuesta, uno ve los puntos débiles, los lugares débiles que tiene el candidato y en función de eso trabaja. Entonces, te pregunto, ¿es que la oposición tiene muchos puntos débiles que no logra concentrarse su discurso en uno solo? ¿O es que el presidente Danilo está muy tranquilo con los números que tiene, que uno lo ve, si se quiere, como sin mucho afán en hacer campaña, sin mucho afán de ir a debatir ni nada de eso? ¿Qué pasa tú como economista y como analista de esta área? Bien, la aseveración que hace se puede comentar de la siguiente manera. El candidato de oposición, Luis Abinader, hace casi 1 año y medio que salió, Sí. ¿verdad? Salió a ruedo, pero sale sin propuesta clara, sin un plan de nación. El presidente Danilo Medina tiene un plan de nación que lo inició en el 2012 y lo ha venido ejecutando. Si tú coges todo el discurso de campaña del presidente Danilo Medina en el 2012, la mayoría de la promesa que hizo la ha venido cumpliendo. Yo escuché algo, un sin razón en estos días, de boca del mismo candidato a la presidencia del PRM, decir que el presidente Danilo Medina no ha cumplido su promesa porque el presidente Danilo Medina prometió 1.200 escuelas y ha hecho 900. Entonces, cuando usted hoy escucha eso, usted como trabajador social y como trabajador de la ciencia social escucha eso, usted dice, bueno, pero vámonos a la pasión del pueblo dominicano, que es la pelota. El pueblo dominicano, su gran pasión es la pelota y el baloncesto en menor proporción, ¿verdad? Sí. Cuando usted pone un bateador, lo pone en home por primera vez y batea de hit, y el señor fue de 10 turnos al bate, batió 3 hits. ¿Qué quiere decir eso? Que batió para 300, ¿verdad? Sí. Pero si termina con un promedio de 300, ese pelotero, su carrera entera de 14, de 15, de 20 años, está considerado como un pelotero excelente. Pero si yo te prometo 1,000 y te hago 900, ¿estoy trabajando para qué promedio? Para 90% el promedio. 90%, Entonces, sí. soy malo. Tengo un promedio en pelota de 900. Si con 300 soy excelente y tengo un promedio de 900, ¿qué soy? Súper excelente. Sí. Sin embargo, usted oye de boca del principal candidato de oposición diciendo que el presidente no cumplió con la promesa porque ha hecho 900 escuelas. Pero hay otras escuelas que están en fase de elaboración y determinación, lo que implica que de aquí a agosto puede cumplir con la promesa, del 100% de la promesa. Entonces, lo que se trata es de eso, que el licenciado Luis Abinader y su comando de campaña viven del mediatismo, de qué pasa hoy para yo salir
a debatir y a debatir. Entonces ellos ponen los temas y ellos mismos los quitan los temas, sin ver el impacto de ese tema en la campaña. Y todos los preceptos de lo que es estrategia de tipo política y marketing político y marketing de cara a una campaña electoral, ellos lo violan. Pero parece que hay gente ahí sin experiencia, sin ningún tipo de experiencia en ese comando de campaña, porque vi que los cuartobates del comando de campaña de 2012 del ingeniero Hipólito Mejía no están en ese comando de campaña, y parece que estos nobles que están ahí, que es bueno que sí, que estén para que hagan experiencia, pero parecen que viven del día a día. Y en una campaña electoral tú no la puedes basar en el día a día, y más con un presidente que tiene una intención de voto que está rondando el 68%. Y una percepción en la población de gente que dice que va a ganar sobre el 73%. Entonces, así no se hace campaña. Y parece que la tranquilidad que se le ve, en función de la aseveración que hace, la tranquilidad que se le ve al candidato presidente es precisamente eso, que la gente que tiene al frente vive de la improvisación, mientras que él tiene un plan en función de su campaña electoral, pero también tiene un plan de nación que la gente lo percibe y la gente lo acepta y la gente le cree al presidente. Sí. Lucas, breve, que estamos llegando ya a la recta final, ¿qué se puede esperar que pudiera variar las proyecciones que dicen las encuestas que en lo que va a terminar este torneo electoral en los próximos 25 días? ¿Qué pudiera pasar en los próximos 25 días para variar esa tendencia que dicen las encuestas? Tendría que ocurrir en el país un hecatombe de tipo económico en un mes o en 25 días, que yo lo dudo, porque los efectos de una crisis tú no lo ves de una vez. Tú lo puedes ver en el corto plazo, pero no en un mes. En un mes. Un hecatombe, por ejemplo, económica, en función de la prima, de una inflación que se convierta en una inflación galopante, que haya una contracción de tipo económica, pero eso tú no lo ves, porque está demostrado ahora, si ves la experiencia de Venezuela, los países que últimamente han tenido elecciones de América Latina, te fijas que los cambios que han habido de gobierno han sido por crisis generalizada, y el mismo tema de Brasil. Venezuela. Sí, Venezuela ya lo mencionamos. Exacto, Argentina. Pero en Argentina se conjugaron otros factores. Sí. Y es que el mismo gobierno, el peronismo, que estaba en dos aguas, estaba esperando un triunfo en primera vuelta, no se le dio, y mantuvieron la división hasta el proceso de segunda vuelta, y eso hizo que ganara la oposición. Bueno, entonces está claro, porque en 25, sin ninguna duda, que en 25 días no va a pasar nada, y más si aún... Pero discúlpame, sí, pero tampoco tú lo ves, tú no ves ese panorama en el ambiente, porque si tú en el inicio del programa diste la cifra de la rueda de prensa del gobernador del Banco Central, cuando te habla de toda la cifra del primer trimestre de la economía, de su crecimiento, tú ves la fortaleza de la banca, tú ves una moneda estable, tú ves estabilidad económica. ¿De qué forma? Que eso no se vislumbra. Entonces, parece, si tú escuchas, por ejemplo, yo escuché un discurso breve, porque fue en un noticiero, en estos días del licenciado Luis Abinader, donde decía que sus votos hay que contárselos. Y que yo también estoy de acuerdo, que hay que contarle los votos. Pero también pedía que los votos se cuenten uno a uno, los votos se van a contar uno a uno. Y entonces hablaba de que ni cree ni no cree en la Junta, y ni cree y no cree en el método sí electrónico o manual. Sabemos que el método manual se acomoda más para cosas obscenas, vamos a llamarle, en términos del proceso. El método electrónico esperamos que se supone que va a ser más transparente con el uso de la tecnología, porque la tecnología viene a facilitar cualquier proceso. Entonces, fíjate que la Junta Central Electoral, por ejemplo, Participación Ciudadana estaba pidiendo un 10% conteo manual. La Junta Central Electoral aprueba un 15%, pero define una metodología para contar eso.
Entonces, la gente de Participación Ciudadana, a través de uno de sus voceros, Sí. dijo que ellos quieren contar, que le permitan a Participación Ciudadana contar, o si no, que le permitan al PNUD contar. Eso es una aberración, porque aquí quien cuenta los votos de la Junta Central Electoral. Y ahora, después de esa declaración de Participación Ciudadana, el candidato de la oposición, Luis Abinader, agarró ese discurso. Lo que vuelvo y te reitero, que vive del mediatismo y del día a día. Ahora tomó el discurso de Participación Ciudadana, de que hay que contar manual. Sí. Y el secretario general de su partido pidió que fuera no un 15%, que fuera un 50%. Pero si la Junta lo complace en el 50%, después van a pedir el 100%. Porque el asunto es que tú le notas desesperación y que le notas hasta cansancio a ellos mismos. Sí, realmente hay... Porque saben lo que les espera. Sí, hay situaciones que sin lugar a dudas ya es muy tarde para ablandar batata, habichuela. Ya es muy tarde porque en 25 días primero la Junta Central Electoral no va a empezar a emitir cambios, resoluciones, ya esto está montado. Debieron preverlo un año antes para empezar a resolver eso, pero si no hay organización, si no hay una coherencia, si no hay una programación, una agenda, entonces sucede eso. Pero fíjate que ellos tienen delegados políticos en la Junta Central Electoral. Sí, pero y sus delegados políticos participaron en cada una de la ponencia que hizo la Junta Central Electoral con relación al montaje de las elecciones. Y sus delegados políticos aprobaron eso, votaron por eso. ¿Y cómo es que ya en el umbral del proceso usted viene a echarle aquello al sancocho? Así es. Lucas, yo estoy muy agradecido con tu presencia. Encantado. Ya luego del 15 de mayo esperamos volverte a ver por aquí para que entonces analicemos los numeritos ya fríos sobre la mesa, lo que pasó. De manera que a ustedes, amigos televidentes, yo les doy las gracias por estar siempre ahí atentos a nosotros. Recordarles que si por cualquier razón tuvo que pararse, pues entrando por Facebook a Negocios y Más en TV, usted puede volver a ver esta entrevista, grabarla y volver a verla y darle compartir. De igual manera puede entrar por el canal de YouTube Negocios y Más en TV. También por ahí usted puede verla, analizarla y como toda la semana enviarnos su comentario a nuestro correo electrónico negociosymas@gmail.com. Pasen buenas noches. Feliz fin de semana. Buenas noches.